Hola a todos, muy buenos días. Aquí estamos en un nuevo episodio de Político en País Complet. Esta vez estamos con Pedro Baños, el cual es experto en geopolítica, defensa, seguridad, estrategia y terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales. También aborda temas como el dominio del poder global, la manipulación mental y los retos geopolíticos para el futuro, tanto en sus libros como en sus conferencias. Pues nada, a través de esta breve presentación, ahí antes de pasar a las preguntas, agradecerte que a pesar de estar en esta situación que me has comentado, pues hayas podido estar aquí conmigo. Un placer tenerte de invitado. Pues, mira, estoy aquí efectivamente haciendo un gran esfuerzo porque habías estado como creo que 2 años detrás de mí y ya no me quedaba más remedio ya que atenderte, porque además has sido tan persistente que te lo mereces. Así que vamos a hacerlo lo más rápido posible porque ya te digo, no estoy en las mejores condiciones para hablar. De acuerdo, vale, gracias. Pues vale, pues vamos al grano. La primera pregunta es un tema de bastante actualidad que ha pasado en el pasado mes de diciembre. El 8 de diciembre del pasado año 2024 vimos la caída de la dinastía al-Assad tras 50 años de dominio en Siria. Tras 14 años de lucha, en poco menos de una semana, las fuerzas rebeldes sirias se alzaron con el poder y Bashar al-Assad pidió asilo en Rusia. ¿Cómo es posible que, bueno, de 14 años de lucha, en una sola semana consigan tomar el poder los rebeldes? ¿Y cómo es posible también que aliados como Rusia e Irán dejaran caer el régimen de Bashar al-Assad? Pues toda la sensación que da es que lo que es las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia hacía tiempo que estaban permeados, probablemente pues infiltrados por otros servicios, les habrían comprado. Entonces llegó un momento que se dieron cuenta que aquello era insostenible. Hubiera llegado a una masacre total y parecía que no tiene sentido el seguir adelante apoyando al Assad, ¿no? El problema es que lo que ha quedado, pues vamos a ver cuál es el resultado, porque lo que hemos puesto es en el poder a gente que hasta ahora mismo, como es el caso de Gulani, que estaba a su cabeza, le habían puesto precio a Estados Unidos, ni más ni menos que por 10 millones de dólares, considerado un terrorista, además un verdadero salvaje, como algunos de los que ahora mismo están en su nuevo gobierno, de momento de manera provisional, y entonces pues podemos como haber cometido en general el mundo occidental y especialmente Estados Unidos, pues un error enorme como se cometió con Afganistán, ¿no? Que parece que nos hemos olvidado, pero hemos condenado a las mujeres a un desastre total y más sobre todo en el caso de Afganistán, porque una vez que les habíamos dado, como corresponde, pues el derechos, educación, pues otra vez han vuelto claramente para atrás. Ahora mismo tienen prohibido la educación a partir de los 12 años las niñas y entonces pues es una verdadera salvajada y entonces corremos el riesgo de que suceda exactamente lo mismo en Siria. Vamos a ver lo que pasa en los próximos meses, porque ahora mismo hay muchos intereses por parte de Israel, por parte de Turquía, por parte de Estados Unidos. En Rusia, en principio, ya ha abandonado incluso la base de Tartus, está intentando compensarlo estableciéndose en Libia, en cuanto a lo que respecta al Mediterráneo, pero vamos a ver cuáles son los resultados, pero me temo lo peor, porque viendo los antecedentes de lo que ha pasado en otras partes del mundo, pues me temo lo peor, y viendo el gobierno que ha elegido y las medidas que está adoptando, pues, y aparte de las purgas que se está haciendo con aquellos que se consideraban que eran más próximos al Assad, pues veremos a ver, como digo, el resultado, pero las esperanzas de que es algo positivo me temo que son pocas. Vale, de acuerdo, pues pasamos a la siguiente pregunta. También tiene relación con el tema de Siria. ¿Tú dirías que el régimen de Bashar al-Assad estaba siendo un lastre para Rusia y una que está enlazada? ¿Tú dirías que es posible que Putin negocie con los rebeldes sirios una alianza tras finalizar la guerra de Rusia a Ucrania? Dudo que fuera un lastre, porque a Rusia le interesaba mantener no solamente la base naval de Tartus, sino la base aérea que había establecido en las inmediaciones. Al final es la única manera de tener acceso a lo que ellos llaman mares calientes y además es la única base que le quedaba fuera de su territorio. Ahora mismo estamos viendo cómo está intentando compensarlo precisamente con Libia. Vamos a ver el resultado, ¿no? Por lo que las noticias que estamos teniendo. Y por otro lado, hay que pensar que ahora mismo están todos intentando negociar con el nuevo gobierno porque hay muchos intereses, empezando por intereses energéticos, y están todos intentando negociar y lo estamos viendo. Bueno, no solamente eso, sino que ha ido el ministro de Exteriores de España también y le hemos visto dando la mano al Gulani, ¿no? Con lo cual, pues vemos que todos están intentando a ver cómo se benefician de alguna forma con el nuevo gobierno. Vale, de acuerdo, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Tú dirías que la Unión Europea está preparada para levantar las sanciones impuestas a Siria mm, tras la caída de Bashar al-Assad? ¿No parece que todo este proceso va bastante rápido?
Es importante el tema de las sanciones porque cuando hablamos de que el Bashar al-Assad era incapaz de proporcionar determinados servicios básicos a una parte importante de su población, no debemos olvidar que es que tenía ahí prohibido importar hasta harina, ¿no? Entonces, es que claro, estas sanciones hacen muchísimo daño. Muchas veces es muy fácil acusar a un gobernante de que no satisface las necesidades de sus súbditos, pero obviamente es que a lo mejor es que le estás impidiendo que pueda él cumplir con sus objetivos, ¿no? Clarísimamente. Entonces, pues si ahora interesa, pues como pasa con todo lo demás, porque al final todo es una gran hipocresía y muchas veces cuando interesa, aquí decimos que solamente vamos a negociar con dictaduras puras, que es que en el mundo hay apenas 20, por así llamarlas, y que aparte todas tienen algún tipo de imperfección. Y por otro lado, cuando nos interesa, pues no tenemos ningún reparo en negociar con dictaduras militares o ponemos directamente a un dictador militar, como fue el caso de Egipto, ¿no? Cuando nos interesó para quitar a Mursi, que provenía de los hermanos musulmanes. Entonces, dado las hipocresías a las que estamos acostumbrados, pues cualquier cosa es posible. Vale, de acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta. El jefe de la OTAN estuvo hace poco en gira por Europa, en Portugal y hace poco también estuvo en España. Pidió una subida urgente del gasto militar en defensa a raíz de las recientes declaraciones del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, una subida urgente del gasto en defensa y no solo se queda aquí, ¿no? Sigue viendo a Rusia como una amenaza para Europa. ¿Tú dirías que es real esta amenaza de Rusia para Europa? ¿Amenaza de qué? Pues claro, hay que tener en cuenta, dices, ¿qué pensamos? ¿Que mañana Rusia va, como dicen, a llegar hasta los Pirineos en 24 horas? O sea, quien diga eso es un verdadero insensato, ¿no? Primero, habría que pensar si de verdad Rusia, primero, tiene la capacidad y segundo, tiene la voluntad de ello. No olvidemos que al final hay una Francia que tiene también armamento nuclear, ya quitando incluso, si no quieres contar con la Unión Europea y dejando al margen al Reino Unido, y luego incluso en el tema de fuerzas convencionales, pues tampoco tendría ningún sentido y además vuelvo a insistir, y no solamente es la capacidad, sino la voluntad, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo que está en juego es mucho dinero, porque evidentemente estamos hablando que, por ejemplo, ya no solamente es que hablen del cumplir con el compromiso del 2% del Producto Interior Bruto en gasto en defensa, es que estamos hablando que ahora ya la nueva administración Biden, perdón, Trump, está hablando incluso de llegar al 5%, o sea, que es que en el caso de España sería quintuplicar el gasto en defensa, teniendo en cuenta que más lo están diciendo abiertamente, que eso incluso iría en detrimento del estado del bienestar. Me parece una verdadera barbaridad, teniendo en cuenta cómo está ahora mismo, por ejemplo, la sanidad en España o el tema de las pensiones que está en el aire, ¿no? Y al final lo que hay es un gran negocio, empezando para las industrias el complejo industrial militar, las industrias de defensa, en el cual pues, hay muchos políticos que también están implicados. Y creo que los ciudadanos debemos ser muy prudentes, debemos ser muy sensatos a la hora de ver en qué dirección nos quieren llevar, ¿no? Evidentemente tendríamos derecho a defendernos en caso de que proveniera una amenaza de cualquier lado, pero sobre todo y por encima de todo, creo que como en el caso concreto de España, lo que tenemos es mirar clarísimamente a nuestros intereses, a nuestras necesidades y nuestras amenazas más inmediatas y dejarnos de debilidades una vez más y de satisfacer intereses foráneos antes que los nuestros. Vale, de acuerdo. Sobre una cosa que has comentado, ¿tú dirías que por el contexto actual de todas las guerras que tenemos en el mundo sería adecuado aspirar a invertir más del, por ejemplo, 1,5% creo que invierte Portugal o poder llegar, yo que sé, al 3, 4, 5% del PIB en España en la inversión en defensa? ¿Qué me puedes decir? Es que no se trata de establecer un porcentaje determinado. Una vez más, lo que tenemos que ver es si es necesario y entonces hacer un análisis estratégico. Los análisis estratégicos comienzan por, una vez más, lo primero, el establecer las necesidades e intereses de un país. El siguiente paso es ver qué amenaza a esas necesidades y esos intereses, de todo, de amenazas de todo tipo, ¿no? Y una vez que sabemos cuáles son las necesidades, los intereses y las amenazas, es ahí cuando tienes que invertir no solamente en el ámbito concreto de la defensa, sino en un ámbito que es mucho más amplio, que también incluye la defensa, que es la seguridad, ¿no? Entonces, es decir, qué es lo que tú de verdad precisas para al final satisfacer lo que verdaderamente requiere el país, ¿no? Eso es lo que el análisis que tenemos que hacer. Lo que no podemos es dejarnos llevar por lo que quieren los demás que nosotros hagamos, porque si no, no estamos haciendo una buena labor para nuestra propia patria. Esa es la clave de todo y por ahí tenemos que empezar. Lo que no podemos es empezar la casa por el tejado, es decir, no voy a gastar y decir, bueno, ¿y voy a gastar en qué? ¿O para qué? Porque esa es otra parte, ¿en qué lo voy a gastar? A lo mejor a mí me interesa el tener más marina y tener menos aviación, proporcionalmente, teniendo en cuenta que somos una península, ¿no? Y tenemos las Islas Baleares, tenemos Islas Canarias, tenemos las ciudades de Ceuta y Melilla,
Entonces, te quiero decir que tenemos que canalizar muy bien qué es lo que necesitamos, pero que eso requiere de una profunda reflexión. Y la reflexión tiene que nacer de nosotros mismos y no de la que nos quieran imponer los demás. Esa es la clave de todo. Todo lo demás es fasear los datos. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver que, por supuesto, que tenemos que tener unas buenas Fuerzas Armadas, unas buenas Fuerzas Armadas que además estén actualizadas, que estén modernizadas, que esté mirando al futuro, a los nuevos escenarios bélicos y no a los pasados, y desde luego el que además, como suelo decir, que causen disuasión y para causar disuasión tienen que dar miedo, ¿no? Entonces tienes que tener unas buenas capacidades, pero tienes que tener unas capacidades pensando en tus necesidades. Y luego el tema de las alianzas, no debemos olvidar que la historia nos demuestra que siempre son efímeras. Hoy puede ser tu amigo, mañana puede ser tu enemigo y al contrario, ¿no? Y lo que tenemos que ver una vez más es lo que nos interesa en cada momento y más en un mundo cambiante, una velocidad absolutamente inusitada y que por tanto requiere una reflexión muy profunda y una reflexión muy sensata en la que probablemente pues, nuestros políticos no están interesados, entre otras cosas, porque ellos tienen sus propios problemas de supervivencia a muy corto plazo. Vale, de acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a volver a hablar de Donald Trump y de una de las recientes declaraciones que ha hecho. Dice que la solución al conflicto Rusia-Ucrania sería que Ucrania renunciase a los territorios ocupados por Rusia. Incluso parece ser que Zelensky sopesaría esta opción si Ucrania ingresase en la Unión Europea. ¿Crees que esta solución que propone Donald Trump podría suponer el fin de la guerra definitivamente? Pues ojalá lo suponga, ¿no? Porque al final lo que están muriendo pues, son muchísimos jóvenes de ambos bandos. Es una guerra pues, también muy sensata y una guerra muy cruel, en la que básicamente todas las bajas se producen por disparos de artillería, ¿no? Por proyectiles de artillería. Lo que sí está claro es que la solución tiene que venir por parte de Estados Unidos y de Rusia. Lamentablemente, Ucrania, aunque nos parezca mentira, juega muy poco en estas negociaciones. Al final es el campo de batalla que han elegido estas superpotencias para enfrentarse entre ellas. Entonces son ellos los que lo tienen que solucionar clarísimamente, ¿no? Entonces, y de hecho ayer mismo el Zelensky decía que el que no se le dejara fuera de este escenario y que también él quería tener una voz, evidentemente, en este proceso negociador. Pero lo que sí está claro es que antes o después todas las guerras terminan con un acuerdo de paz, un acuerdo negociado, un acuerdo diplomático, y esperemos que esto se produzca pues, lo antes posible, ¿no? De la mejor manera que satisfaga pues, sobre todo los intereses, la seguridad humana, que es lo importante, y que dejen de morir allí personas, que esa es la clave de todo. Y lo mismo que esta guerra ha sido iniciada por ambas potencias, porque cada una ha puesto su parte, evidentemente, Rusia invadiendo el país, pero también hay otras motivaciones por parte de Estados Unidos, pues son ellas las que lo tienen que solucionar y a ser posible que sea la mayor brevedad. Vale, de acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a hablar del Sáhara Occidental. Otro tema de actualidad. Bueno, el Sáhara Occidental, aunque ocupado y administrado por Marruecos, parece ser que Trump lo ve como una zona marroquí sin ningún tipo de discusión. Esto ya lleva así casi 4 años. Pero ¿tú crees que Trump puede llegar a aplicar más políticas en relación a a promover la soberanía marroquí del Sáhara Occidental? Bueno, ya ¿Dirías? hemos visto que tan pronto como ha llegado Donald Trump a la Casa Blanca, ha salido el nuevo mapa de la CIA, el de Marruecos, y vemos que ya considera al Sáhara como parte integral de Marruecos, ¿no? Con lo cual, más claro, imposible. Además, no olvidemos que esto también fue una iniciativa en su momento de Estados Unidos, luego posteriormente respaldada por sus principales aliados, como es el Reino Unido, pero incluso Francia, que se oponía, se ha estado oponiendo hasta no hace muchas fechas, pues también finalmente ha cedido, ¿no? Y también lo considera como parte ya de Marruecos. Y además un Trump que fue el creador, por así decirlo, el instigador para que se llevara a cabo los acuerdos de Abraham, en los cuales Marruecos era una pieza muy importante que no significaba ni más ni menos que el reconocimiento del Estado de Israel, que también cuenta Marruecos con el apoyo de Israel. Con lo cual, pues me temo que esto es un proceso ahora mismo, por lo menos en este contexto, irreversible. Y aquí, pues España, pues como hacemos habitualmente, pues simplemente nos hemos plegado a los designios de los demás. Vale, de acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a hablar del tema de Groenlandia. También tiene mucha actualidad, que también ha suscitado mucha polémica en relación bueno, con Donald Trump. Bueno, Trump, Rusia y China parecen estar interesados en este territorio, ¿no? ¿Dirías que es por la riqueza del subsuelo o más bien por ser una zona estratégica? Se juntan muchísimas circunstancias, no solamente son las riquezas naturales, en las cuales no debemos olvidar también el tema de la pesca, tanto de pescado como de crustáceos, que también puede ser.
Pero no solamente eso, sino de todos los recursos naturales que allí existen, en cuanto principalmente de minerales estratégicos y de muchos minerales estratégicos, incluso algunos muy raros que prácticamente se encuentran en muy pocos lugares del mundo. Y además de todo eso, estamos hablando también del control de las rutas del Ártico, que a medida que se va confirmando el calentamiento global, cada vez son más interesantes y que obviamente hay un interés máximo por ser controlado por las grandes potencias. Ahora mismo Rusia es la que tiene una gran ventaja porque el paso más factible, el más ventajoso es precisamente el que controla Rusia, el del noroeste, el del noreste, y por tanto, pues Estados Unidos, que lo que decía Donald Trump, ve que constantemente por allí pasan barcos, tanto rusos como chinos, y eso no dejaba de preocuparle, ¿no? Y al final esto lo enlazaríamos incluso con la ambición de que Canadá se constituya en el estado 51 de Estados Unidos, porque el otro país, la otra potencia implicada, pues es Canadá, ¿no? Con lo cual, si consiguiera no solamente hacerse con Groenlandia, sino también con Canadá, evidentemente, pues para Estados Unidos sería un gran éxito geopolítico porque presionaría, ejercería mucha más presión sobre Rusia. China, digamos que es un actor indirecto, no insignificante, pero indirecto, porque China no es de los 5 países que rodean al Ártico, ¿no? Y que en principio son los 5 países que todavía quedan que se pongan de acuerdo para dividirse el Ártico. Hay distintas fórmulas para dividírselo. Pues la prolongación, por ejemplo, de la plataforma continental es una de ellas, pero evidentemente China no está en ese proceso, pero China pues también quiere ser parte, y entre otras cosas por las inversiones que estaba llevando a cabo pues, en esta parte del mundo. Vale, de acuerdo. ¿Cuál es tu pronóstico de cara al conflicto con Groenlandia? ¿Crees que Estados Unidos va a salir con la suya? ¿Crees que puede llevar una escalada bélica a nivel europeo? ¿Qué opinas? Las últimas declaraciones de Macron es que dice, o de algunos de los altos funcionarios franceses, que es que estarían incluso dispuestos a llevar fuerzas francesas para proteger el Groenlandia. A mí me extraña mucho. No significa, porque en este mundo ya que enloquecido cualquier cosa es posible, pero me extrañaría, ¿no? Al final Estados Unidos tiene muchas bazas en su poder y sobre todo en Estados Unidos, que ahora mismo no le interesa negociar con el conjunto de la Unión Europea, sino que lo que le interesa es negociar con determinados países. Y ahora mismo hay muchos países que se han volcado del lado de Estados Unidos, que quieren convertirse, algunos de ellos, en los nuevos centros de poder, como es el caso de Polonia, pero no olvidemos también los países bálticos, que ahora mismo son totalmente proamericanos, ¿no? Y además encantados de serlo. Entonces, y además, unos por unas cuestiones geopolíticas, otros por cuestiones ideológicas, porque, por ejemplo, Víctor Orbán, que probablemente en temas geopolíticos pueda tener sus diferencias con Estados Unidos, pero ahora mismo con la administración, el Trump está a partir un piñón porque coinciden plenamente en los aspectos, digamos, ideológicos, ¿no? Entonces, entre otras cosas, esa oposición al mundo globalista y esa oposición a ese mundo, digamos, ultraprogresista relazado con la cultura woke que estaba implantándose en Europa. Entonces vemos que Estados Unidos tiene muchas capacidades y obviamente pues enfrentarse a un país como Dinamarca, pues para Estados Unidos es prácticamente un enemigo despreciable, ¿no? Es que ni siquiera se lo plantea. ¿Reaccionaríamos todos los europeos al unísono para apoyar a Dinamarca? Pues me temo que no, porque al final nosotros no somos un bloque homogéneo ni muchísimo menos, somos una verdadera torre de Babel, donde cada uno, cada país defiende sus propios intereses y, como estoy contando, ahora mismo hay muchos países que claramente se han volcado del lado de Estados Unidos, eso contando con que a Dinamarca le interesara de verdad entrar en una diatriba contra Estados Unidos. De hecho, ahora hay muchos, vemos las encuestas, sobre todo de jóvenes daneses, que ya aceptan con naturalidad el que Estados Unidos se quede con Groenlandia. Y si no se lo quede directamente, es decir, que se incorpora al territorio estadounidense, probablemente el primer paso sería que Groenlandia se independizara de Dinamarca y pasara pues, a ser un asociado, por así decirlo, más próximo a Estados Unidos una vez que fuera un país independiente. Probablemente sería un paso intermedio antes de Estados Unidos pues, anexionárselo, que evidentemente eso sería más llamativo, ¿no? Y probablemente pues, en diplomacia pues, no sería aceptable. Vale, de acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a seguir hablando de Donald Trump, el cual ve la inmigración como un problema de la seguridad nacional. ¿Tú crees que se debería de abordar en la Unión Europea la inmigración descontrolada como un problema de la seguridad nacional? ¿Consideras que la inmigración descontrolada es un problema para la seguridad nacional? Lo que tenemos que hablar es de inmigración ilegal, irregular y efectivamente masiva, ¿no? Es que, claro, es que podemos estar hablando de cientos de millones de personas.
Entonces, lo ujú, primero que es un problema muy grave, para mí es el problema más sensible que puede haber, porque estamos hablando de personas, de seres humanos, que en muchos casos no hacen ni más ni menos que haríamos nosotros si nos viéramos en la misma situación, eso por supuestísimo, y siempre hay que considerarlos con el máximo respeto y atención, pero además allá de la parte humana, pues también existen otras problemáticas sociales, económicas, políticas, geopolíticas, que también hay que atender, ¿no? Y por tanto es un problema que se debe despolitizar, se debe ideologizar y a reflexionar, pues, vamos, con la máxima seriedad, como no puede ser de otra manera, una vez más porque estamos hablando de personas, de seres humanos. Pero el problema es que dónde pararía, ¿no? Y al final no olvidemos que yo suelo poner el símil de un barco en el que tiene una determinada capacidad, si esa capacidad se sobrepasa de peso, pues al final se hunde todo el barco, tanto los que ya estaban como los que van llegando, y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Es decir, se trata de que el que venga aquí, pues venga en las mejores condiciones, se le incorpore como uno más a la sociedad y además él también tenga la voluntad de integrarse en la sociedad, que también es importante, porque no solamente es que nosotros, los que ya vivimos aquí, hagamos todo lo posible porque se integren, sino también que el que viene tiene que hacer todo lo posible por integrarse, que no es el caso de algunas culturas, algunas religiones, y también hay que decirlo claro, ¿no? Entonces, y también es verdad que también pueden terminar por constituirse modificadores muy sensibles del conjunto de la sociedad, tal y como la conocemos. Entonces, es algo que requiere también una reflexión muy profunda y que me temo que no se está haciendo, sobre todo por parte de algunos partidos políticos que por intereses los ven tanto en un sentido como en otro, lo ven como un caladero de votos, tanto unos diciendo que sí, que entren poco menos, que se abran todas las puertas y que entren de modo masivo, aunque sean cientos de millones, con lo cual es una insensatez absoluta, pero por otro lado tampoco se pueden cerrar las puertas porque sería otra insensatez y sobre todo en estos contextos de carencia demográfica, ¿no? De bajada de la demografía. Entonces, sí que es verdad que aquí nosotros tenemos una gran ventaja, que tenemos a todos nuestros hermanos de Hispanoamérica, que son más que aceptados y más que queridos y bienvenidos siempre que vengan aquí a España, y con lo cual el problema se podía paliar en gran medida. Es cierto que entre ellos puede venir delincuencia, como no, pero también hay delincuencia aquí, pero es un problema ya de judicial, policial, que se puede paliar con relativa sencillez, una vez más, y facilidad, si existe voluntad política para ello. vale, de acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a hablar del conflicto de Israel-Palestina. Vamos a ponernos un poco en contexto. Octubre del año 2023, la milicia palestina Hamas ataca a Israel, mueren 1.200 personas y se capturaron 251 rehenes. A día de hoy, 91 personas todavía parece ser que están cautivas. La respuesta de Israel fue absolutamente demoledora y catastrófica. Y hoy parece que Cisjordania quedará anexionada a Israel. Bueno, además que de cada conflicto parece que Israel gana más territorio y las condenas de genocidio parece que no le importan demasiado. ¿Por qué crees que se aplican tantas sanciones hacia Rusia, pero no a Israel a pesar de todo lo que ha hecho el conflicto palestino? Es un problema muy complejo porque no pensemos que esto se va a solucionar ni muchísimo menos. Al final, si lo de Ucrania es complicado, aquí ya se complica muchísimo más porque entra en juego el factor religioso, ¿no? Con lo cual, una vez que entramos en los fanatismos, pues obviamente la razón pues, sale por la ventana y lo estamos viendo, como él piensa que todas aquellas personas, tanto de un lado como de otro, que sus familiares hayan fallecido, pues esto es un sentimiento de venganza que nosotros no entendemos aquí en España, pero que en otras partes del mundo es algo que es uno de los pilares de su vida, de su existencia, pues eso hace que el conflicto todavía se vaya a enquistar mucho más, ¿no? Esto no va a acabar aquí, lo estamos viendo como, a pesar de que hay un teórico alto el fuego, porque vemos que sigue habiendo también ataques en Gaza, pero se está extendiendo cada vez más a Cisjordania y probablemente se habrá otro contexto de guerra muy abierta en Cisjordania o de enfrentamientos. Entonces vemos que es muy, muy complicado. Ahora mismo, por ejemplo, en el tema del Líbano, Israel se tenía que haber retirado, según los acuerdos a los que habían llegado, del territorio libanés y dice que por lo menos va a seguir allí al menos un mes más, ¿no? Así que, como digo, esto es tremendamente complejo. Y por otro lado, vemos que jamás, que teóricamente debería estar mucho más debilitado después de ya de año y medio de guerra, y vemos que cuando aparece el presentando o devolviendo, que por supuesto ojalá entregue lo antes posible a todos los rehenes que todavía están en su poder, y vemos que aparecen pues, armados hasta los dientes, perfectamente uniformados, porque lo que es cierto es que allí en muchos casos va a seguir saliendo jóvenes que probablemente no tengan otra cosa que hacer, no tengan otro objetivo, muchos de ellos familiares que han muerto en estas guerras y que por tanto pues, se sigan incorporando a Hamas, ¿no? Con lo cual es un problema tremendamente complejo que, como digo, lamentablemente no va a parar aquí
y más cuando también por parte del gobierno de Netanyahu pues hay extremistas que están encantados con que el conflicto siga y que prácticamente lo único que abogan es por la eliminación prácticamente de todos los palestinos o como ahora, como está diciendo Donald Trump, de que se los quede o se los repartan entre Egipto y Jordania, que sería otro problema añadido, evidentemente, y que tampoco lo resolvería, porque al final serían países del entorno que no dejarían de estar enemistados parte de esa población es con Israel. Es decir, que esto no va a acabar aquí, lamentablemente, ni mucho menos, y esto prácticamente pues, es un poco la historia interminable. Vale, de acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta. En el campo de la seguridad nacional, ¿dónde se deberían de invertir más en armas o en tecnología? Pues es que hoy día es tan importante tener soldados como tener cibersoldados, si nos referimos a eso. Y por tanto, y más en un escenario de guerras donde la tecnología va a ser absolutamente imprescindible, empezando, pues fíjate, todo lo que va a significar incluso la inteligencia artificial en los nuevos campos de batalla. Y para que vamos a hablar pues, de todo lo que son drones, es decir, ingenios no tripulados, y digo ingenios porque no solamente van a ser aéreos, van a ser terrestres, marinos y submarinos, ¿no? Pero eso tampoco nos debe pasar como en su momento sucedió con las guerras asimétricas, que todo pensábamos que iban a ser guerras de baja intensidad, guerras contra grupos terroristas, poco menos, y que aquello, como ya decía en su momento, se podía convertir en una nueva línea Maginot en la que al final el enemigo nos rodeara por otro lado utilizando la guerra convencional. Vemos que lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania es que se solapan tanto la guerra convencional, una guerra de trincheras casi estilo Primera Guerra Mundial, como decía antes, donde la mayoría de las bajas la produce la artillería, pero por otro lado vemos que también se está aplicando cada vez más la alta tecnología, entre otras cosas, ya no solamente todos estos ingenios no tripulados, sino, por ejemplo, todo lo que significa la guerra electrónica, la guerra cibernética, y por tanto, pues creo que ahora mismo lo que se trata es de combinar ambas cosas. Vale, de acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la penúltima. ¿Qué peligros reales, tanto internos como externos, dirías que tenemos hoy en día en España? Bueno, al interno tenemos que ser sinceros. Aquí hay uno muy claro que es la desintegración de España, ¿no? Es decir, lo que se llama los nacionalismos separatistas, que ese es el nombre correcto. Sabemos que dentro de los nacionalismos están los irredentismos y los separatismos. Y aquí tenemos unos claros nacionalismos separatistas, ¿no? Eso es algo que es innegable, aunque eso no figure lamentablemente y tristemente, hipócritamente en las estrategias de seguridad nacional, ¿no? Que en cambio ponen otras amenazas que para mí no lo son en absoluto, porque todo aquello que tú puedas solucionar por ti mismo no es nunca una amenaza, como puede ser, por ejemplo, el crimen organizado. El crimen organizado, si sigue funcionando en España, pues es muchas veces por la lasitud de nuestras leyes y, por tanto, pues que las fuerzas policiales se ven incapacitadas pues, para actuar con la debida diligencia. Pero por otro lado, aquí ahí claramente tenemos una amenaza, y además es que lo vemos clarísimamente, con lo que puede significar la pérdida de nuestras ciudades antiquísimas, queridísimas, de Ceuta y Melilla, ¿no? Y por tanto tenemos que ser capaces de defender adecuadamente todo nuestro territorio nacional. Entonces, para mí esas son ahora mismo, desde el punto de vista interior y exterior, las principales amenazas, además de otras que evidentemente pues pueden ser genéricas, no solamente de España, sino de otras partes del mundo, pues como pueden estar relacionadas con temas ambientales o cosas por el estilo, pero que eso al final no es una amenaza exclusivamente de España. Vale, pues ya pasamos a la última pregunta. Cerramos, ya dejo que te vayas. Vale, en tus conferencias mencionas con frecuencia el periodismo, ¿no? Me gustaría que nos pudieses dar a mí y a otros que estamos ahora mismo estudiando la carrera algunas claves para poder ser un buen periodista, como muchas veces dices en tus conferencias, en tus charlas. Pues mira, lo primero que el periodista tiene que incordiar al poder, porque más en democracia tenemos que tener muy claro que el periodismo es esencial precisamente para que se mantenga la calidad democrática. ¿Qué significa mantener esa calidad democrática? Pues precisamente ser el que investigue, el que denuncie todos los excesos del poder, sea quien sea el que esté en el poder. Si no se hace así dentro de un sistema democrático, el periodismo no está funcionando bien. Si es un periodismo que se ha entregado al poder porque le interesa recibir subvenciones directa o indirectamente, le interesa tener suscripciones oficiales, le interesa la publicidad institucional, estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Entiendo que es muy fácil decirlo, otra cosa es la realidad del día a día y sobre todo en un periodismo que está ahora mismo pues, de un poco de capa caída, donde no acaba de adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos formatos, donde el papel prácticamente está desapareciendo, sobre todo en las grandes cabeceras, en las cabeceras nacionales. Las regionales todavía están aguantando bastante mejor, pero claro, lo que está claro es que el periodismo no puede ser
un servidor del poder, sino que debe ser precisamente el que limite esos excesos del poder. Entiendo que no es fácil, como vuelvo a insistir, lo entiendo perfectamente, es muy fácil decirlo y otra cosa es el vivir el día a día, pero eso es lo que debería hacer un buen periodista que debe incordiar, que debe meter el dedo en el ojo a los poderosos políticos, a los poderosos económicos, a los poderosos de cualquier naturaleza y por tanto eso es lo que debe, cómo debe funcionar. Entiendo que cuando eres joven y estás haciendo la carrera, pues te prometes a ti mismo que seguro que lo vas a cumplir a rajatabla y otra cosa es pues vivir el día a día y verte imposibilitado porque otra cosa es tus propios jefes no te lo van a permitir, ¿no? Y todavía cuando eres joven pues puedes cambiar a lo mejor de medio, pero cuando una persona tiene ya a partir de 45 o 50 años, pues un periodista pues sabe que no puede a lo mejor dejar de servir como está sirviendo al poder, porque a lo mejor no encuentra otro sitio en el que trabajar y más en el contexto actual. Y esa es la situación que estamos viendo con el periodismo, un periodismo además muy precipitado, donde intentan todos ser ser el primero en dar la última noticia, muchas veces sin reflexión, sin hacer la debida investigación, sin hacer las debidas confirmaciones, y por tanto también es un periodismo pues, que está cayendo en un gran descrédito y sobre todo porque lo que están surgiendo son las plataformas que ahora mismo pues, atraen a muchísimas más personas que incluso que el periodismo tradicional. Vale, pues nada, cerramos ya y ya te comento la última cosa y ya te dejo que te marches. Bueno, pues espero que os haya gustado esta entrevista. A ti, Pedro, que yo soy el protagonista, a pesar de todo lo que me has comentado. Te agradezco estos 32 minutos que hemos podido charlar y a la audiencia sobre todo, ¿no? Y nada, y esta tarde volvemos con otro invitado, el político en París Montcler, el cual será Jesús Cintora a las 8 de la tarde.